Bienvenidos a Psicología Autóctona Transpersonal. Este episodio inaugura una serie especial dedicada a la vida, la obra y el legado del neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg. La lectura y el análisis que escucharán se basa en la semblanza Jacobo Grinberg, El Quijote de la Ciencia, escrita por el periodista e investigador Emiliano Ruiz Parra, para la edición de la Teoría Sintérgica publicada por Penguin Random House, grupo editorial. Mi intención es acercar esta obra a nuevas generaciones mediante una lectura comentada y un análisis desde la psicología transpersonal. Normalmente, cuando hablamos acerca de Jacobo, podemos tener presente muchas perspectivas, desde las perspectivas místicas, las que son muy espirituales, las que son conspirativas, y en ocasiones uno se basa mucho en todo lo que implicó su desaparición. Sin embargo, hoy te vengo a compartir una semblanza realizada por el querido Emiliano Ruiz Parra, que es un cronista destacado en toda esta parte de la grupo editorial Penguin Random House. Como tal, este Emiliano, te lo vuelvo a mencionar, es un periodista, cronista y escritor mexicano especializado en periodismo narrativo, investigación histórica y perfiles biográficos. Mantiene él una esencia muy interesante respecto a estos relatos biográficos que hace, y me llamó mucho la atención porque adquirí el ejemplar de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, y al leer la semblanza que realizó Emiliano Ruiz Parra, pasó por mi mente dedicar un capítulo a esa semblanza para que lo pudieran conocer. Pero quiero compartirte algo que también te puede ayudar muchísimo a comprender todo lo que implica el pensamiento grinberiano. Primero que nada, quiero decirte que esta semblanza no intenta demostrar si la teoría sintérgica es correcta o incorrecta. Más bien construye un perfil biográfico de Grinberg a partir de entrevistas, autobiografías y testimonios con personas cercanas. La semblanza tiene información revelada por parte de su hija, Stusha Grinberg, su primera esposa, Liseda Arditi, a antiguos colaboradores de laboratorio, colegas, discípulos y también los propios libros autobiográficos de Grinberg. Es decir, se va a realizar una narrativa de un trabajo periodístico de recopilación y contextualización. Aquí lo interesante va a ser el estilo que se le va a dar. Se va a observar esta parte de Grinberg desde una forma general y también desde una forma específica. Espero que sea de tu agrado y la puedas disfrutar. Episodio 43. Jacobo Grinberg, El Quijote de la Ciencia. Jacobo Grinberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia de inmigrantes que habían escapado de las persecuciones antisemitas en Europa del Este. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en neurociencias en la Universidad de Nueva York. Jacobo Grinberg es uno de los mexicanos más desafiantes de la segunda mitad del siglo XX. Eligió el cerebro humano como un tema de investigación y se propuso responder a la pregunta ¿de dónde viene la experiencia? Es decir, cómo se construye la realidad en la mente. Esta propuesta lo llevó a formular la teoría sintérgica. Sintergia significa síntesis de energía, de la que se hablará un poco más adelante. Grinberg fue un hombre de ciencia, obsesionado con las mediciones objetivas, puntuales, los experimentos y las comprobaciones de laboratorio. Esa obsesión, sin embargo, no le impidió cruzar fronteras. Conoció y divulgó los supuestos dones de los chamanes indígenas como Pachita, que realizaba trasplantes de órganos con un cuchillo de monte. Se tomó en serio las escuelas místicas, en especial la cabala judía y el budismo tibetano. Estudió y practicó la meditación y el yoga. Sus intereses intelectuales quedaron registrados en más de 50 libros. Fue un autor prolífico, que lo mismo escribió textos científicos que cuentos, novelas y una autobiografía. En diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció. Nunca fue localizado y las autoridades no tuvieron mayores pistas de su paradero, ni de los posibles responsables de su secuestro. Su repentina ausencia
provocó primero una temporada de olvido. Greenberg no era bien visto por la comunidad científica de su época y durante años había soportado acusaciones de charlatanería y falta de rigor científico. Con el tiempo, sin embargo, se ha formado un público dispuesto a las propuestas del doctor. Quien se aventura a leer los libros encontrará a un autor audaz, a un científico que cruzó fronteras y sobre todo a un ser humano que buscó la libertad en cada palabra escrita. El ortodoxo. Antes de convertirse en científico de mente abierta, Jacobo Greenberg fue un hombre de normas y estructuras tradicionales. Cuando era joven, escogió como mentor al profesor más rígido y exigente de la carrera de psicología, el médico y neurofisiólogo Héctor Brust Carmona. Se convertiría en la influencia más importante de mi vida, escribió el propio Greenberg en su autobiografía. Mi ser reconocía a Brust la figura paterna que mi inconsciente anhelaba. En los 60, los estudios de psicología habían surgido dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, que buscaría, entre toda la época y bullicios de movimientos de izquierda, pensadores existenciales y jóvenes en pleno despertar político y sexual. El plan de estudios incluía materias más duras como la psicofisiología, y los estudiantes debían caminar a la Facultad de Medicina a tomar las clases. Entre esos profesores estaba Brust Carmona. Me burlaba de las emociones, considerándolas nuestra debilidad, escribió Greenberg en su autobiografía, La batalla por el templo, en 1991. El impulso a ser admitido me perseguía siempre. Después de rigurosos exámenes, el joven Greenberg entró como aprendiz de laboratorio que dirigía Brust. Y se vestía siempre con bata, traje y corbata, tanto en laboratorio como en su vida matrimonial. Todo debía vivirse de la misma forma, sin desviación alguna, recordó después el joven Jacobo. Al igual que Brust Carmona, estudiaba el núcleo caudado del cerebro, justo la parte del órgano que regula el control. En esa época se aceptaba y practicaba la experimentación con animales. En el laboratorio lo hacían sobre todo con gatos. Se le abría la cabeza y se les conectaba ánodos y cátodos en el cerebro y se le estimulaban proteínas. Lisette Arditi, quien fue su primera esposa, me comenta que el examen profesional de Jacobo provocó conmoción. Llevó un gato con electrodos en la cabeza. El auditorio se crispó cuando el Michi enseñó los colmillos después de que le estimularon la amígdala, un núcleo subcortical en el cerebro. En ese entonces, escribió Greenberg, solo acepta los resultados de experimentos controlados. Aprendió a dominar las artes quirúrgicas, el registro encefalográfico y el método experimental, y comprendía la física cuántica central para sus teorías. Llegó el 68. Ese año se convirtió en un año que marcó a México. Subvirtió a las juventudes en diversas ciudades del mundo y, por supuesto, en la ciudad. Para ese entonces, Jacobo ya empezaba a cuestionarse sus ideas sobre la vida, y eso le dio paso a que ciertos miles de jóvenes universitarios iniciaran un movimiento. Él se sumó al movimiento estudiantil. Esa marcha y todo lo que implicó generó un punto de quiebre dentro del desafío hacia todo lo que son las normas. Me gustaban las normas, reflexionó después, pero también empezaba ya a anhelar un cambio de estructuras. La tarde del 2 de octubre tenía planeado acudir a la marcha a Tlatelolco, pero uno de los gatos del laboratorio sufrió una crisis y Jacobo pasó horas dándole respiración boca a boca, y eso le impidió llegar a la marcha, que terminó en masacre. En los días que sucedieron a la matanza de las tres culturas, Jacobo acudió a cuidar a los gatos en medio de la universidad tomada por soldados. Empecé a sentir una necesidad imperiosa de libertad, y todo el control que me había impuesto comenzó a resquebrajarse. Dentro de mí hervía la inquietud y el deseo de algo desconocido. Su atuendo sufrió cambios. Guardó la corbata y comenzó a usar guayabera, mezclilla y tenis. La madre.
Hay un tópico que se repite en textos acerca de Jacobo Grinberg: el impacto que le provocó la muerte de su madre. El niño Jacobo tenía 10 años y cuidó a su mamá en agonía, en la casa familiar en la calle de Sócrates, en la colonia Polanco. Él mismo se pregunta si esa orfandad lo llevó a estudiar el cerebro, pues su madre falleció de un tumor cerebral. Yo pasaba mucho tiempo solo cuidando a mi mamá. Pensaba yo mucho y pensaba en las distintas dimensiones del mundo, le contó a su amigo Juan José Sánchez Sosa. Sin ese cimiento, que era Estucha Silverbaum, la familia quedó a la deriva, en manos de un padre violento y de una nana. Ella se llamaba Petra, cuidó a los pequeños hermanos, Natán, Gerardo y Jacobo, de acuerdo con su relato autobiográfico. En un ambiente doméstico sofocante, Jacobo se matriculó en la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y se inscribió en un grupo sionista. Quería emigrar a Israel. En ese grupo conoció a Lisette Arditi, su primera esposa. Arditi comenta que era un muchacho lector y muy intelectual, que desde entonces lucía muy larga y cerrada barba negra. En unos meses se instalaron como trabajadores agrícolas en un kibutz a escasos 500 metros de la Franja de Gaza, uno de los kibutz atacados por Hamas el 7 de octubre del 2023. Descubrimos el amor con mucha libertad. No estaban nuestros padres para decirnos así sí o así no. Era una exploración hermosa y muy libre, recuerda Lisette. Más de medio siglo después, lo sigue llamando Jaco, como le decía de cariño cuando eran novios. Un año después, Grinberg volvió a México. Su padre había tenido otro hijo, con una nueva esposa, un niño que era una hermosura, como recuerda el propio Grinberg. Ese pequeño se convertiría en el célebre actor Ari Telch. Arditi regresó también a casa de sus padres en Guadalajara. Jacobo la visitaba cada que podía. El propio Grinberg cuenta en sus páginas autobiográficas que era tímido y se quedaba callado en las comidas con sus suegros. Pronto abandonó la física porque reparó que las matemáticas no eran su fuerte. Se matriculó en la carrera de psicología y consiguió trabajos como ayudante de maestro y auxiliar de laboratorio. Su amigo y también estudiante de psicología, Juan José Sánchez Sosa, recuerda que ambos trabajaban en el laboratorio de la Prepa 4, al poniente de la Ciudad de México, con una mínima autonomía económica. El 25 de septiembre del 68, Jacobo y Lisette se casaron en la sinagoga de la calle Monterrey, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Lo celebraron con un brindis en la casa de los padres de Lisette, que se habían mudado a la Ciudad de México en 1971, que nació Estucha, la única hija de Jacobo y Lisette. Jacobo era un muchacho bajito y regordete, más o menos de 1,60 m de altura, un osito, como lo recuerda Juan José Sánchez Sosa, un joven de buen sentido del humor que contaba chistes. Lo recuerdo muy claramente como alguien excepcionalmente despierto, muy perceptivo, era optimista y cercano, interpersonalmente muy misterioso. Ponía mucha atención a lo que estaba uno diciendo, lo pensaba, lo comentaba e intelectualizaba, y a partir de eso generaba una interacción. Me dice Sánchez Sosa en su laboratorio de la Facultad de Psicología, en la cual era profesor emérito, y cual Grinberg empezó a cuestionarse las ideas, incluso de su propia vida personal. Abrazaba a Lisette, pero soñaba con otras mujeres, escribió Grinberg en su autobiografía. Era todo muy lindo, hasta que Jacobo empezó a despertar a otras mujeres, me cuenta Arditi. Jacobo trató de convencerla de tener una relación abierta. Yo no pude con eso. Me dije, tengo que hacer caso a mi corazón, pero no a las ideas. Y ahí hay una separación contundente, y Jacobo agarra su camino. En la batalla por el templo, libro autobiográfico de Grinberg, cuenta sus múltiples búsquedas que lo llevaron a romper con maneras de ser y de pensar, que había aprendido de su rígida madre y de los maestros del colegio israelita. Grinberg amó profundamente a las mujeres, a su hija Estucha sobre todo, y a Lisette mientras fue su pareja. Los enamoramientos de Grinberg eran como erupciones volcánicas,
Se fascinaba por una mujer, la amaba locamente unas semanas, luego llegaba el aterrizaje y la realidad empezaba con pleitos constantes y Greenberg se sentía agobiado. Siento que no era muy maduro en la parte afectiva, me dice Lisette en la entrevista. La pareja intentó una reconciliación. Greenberg se fue a estudiar el doctorado a la Universidad de Nueva York en el Laboratorio de Estudios del Cerebro, que dirigía Roy John, en Nueva York. Greenberg experimentó un despertar intelectual y empezó a forjar sus más revolucionarias ideas. Lisette y la pequeña Estucha lo alcanzaron y retomaron la vida familiar, pero a las pocas semanas ocurrió lo mismo. Jacobo se sintió en una prisión y la pareja se separó por segunda vez. El viaje, sin embargo, fue provechoso para ambos. Lisette hizo una maestría en psicología humanista y describió su segunda profesión, que fue descubrir que era una pintora excelente. El descubrir la pintura le dio la profundidad en un aspecto muy importante de su vida. Aún después de separarse, Greenberg le llevó a Lisette cada uno de sus más de 50 libros. Sabía que ella los leería y comprendería. Años después, Greenberg reflexionaría acerca de su rompimiento con Arditi. Lisette era mi amiga, hermana y esposa, y ambos nos sosteníamos a la perfección. Solamente cuando se pierde una relación así, se percibe lo maravillosa que era. La teoría sintérgica. Los chamanes indígenas, los lamas tibetanos, la cabala judía. Greenberg les dedicó atención y escribió sobre ellos como ningún otro investigador mexicano de su época. Pero fue más lejos en búsqueda de explicarse la conciencia, territorio que ofrecía una de las más prometedoras investigaciones de la época. ¿Cómo tener una teoría del cosmos? Greenberg se preguntó cómo se forma la experiencia, aquello que los seres humanos percibimos y conocemos como realidad. Jacobo quería entender el mundo consciente, lo que vemos, tocamos, saboreamos, sentimos. A Jacobo le interesaba el hecho de que nosotros estamos conscientes y podemos hacernos preguntas como ¿de dónde vienen los átomos? ¿Cuál es el origen de la vida? Y algunas otras, me dice Manuel de la Flor, quien fuera un discípulo de Greenberg durante 6 años. Greenberg pronto se dio cuenta de que no existía una dicotomía entre realidad y nuestra percepción, o entre materia y la idea que tenemos de esta. Ambas eran una sola cosa, y había que entenderlas como una unidad, o mejor aún, como la unidad. Y para explicarlo ofreció la teoría sintérgica. El universo propone esta teoría, y está conectado a través de la látice, celosía, enrejado, una matriz construida a nivel cuántico, que contiene toda la información del universo. La látice contiene la misma información en todos y cada uno de los puntos. Lo que nosotros conocemos como realidad es el resultado de la interacción entre la látice y el campo neuronal. Pero el ser humano no es un receptor pasivo de la látice. La conciencia no solo recibe la información, también participa en ella. Al hacerlo, la altera y la modifica. Cuando la energía se concentra de cierta forma en el cerebro, se produce lo que él llama un campo neuronal, que interactúa con la látice o matriz básica del espacio, y de esa interacción surge el mundo que vemos. ¿Cómo se crea la experiencia? Es la distorsión producida por la actividad cerebral, explica de la Flor, y existe un mundo material. Pero lo que nosotros percibimos está mediado por esta interacción. Lo que percibimos está construido, no está dado. El cerebro para Greenberg es una estructura similar a la látice, un cuerpo orgánico cuyos 12.000 millones de neuronas se conectan por medio de axones. El cerebro, dice Greenberg, es un espejo donde se refleja la látice, y el órgano capaz de decodificar por medio de un proceso que llamó neuroalgoritmización, que durante meses Greenberg estuvo presente en la sala de operaciones de Bárbara Guerrero Pachita. ¿Cómo debe reaccionar un científico ante lo que veía en sus ojos? Greenberg cuenta que Pachita sacaba tumores o trasplantaba órganos sanos después de extirpar riñones o pulmones enfermos. Lo que más interpretaba Greenberg era que de la nada
aparecía en las manos de la chamana un riñón, un pulmón o un pedazo sano de cerebro que injertaba en los cuerpos de los pacientes. Greenberg se explicó esos milagros por medio de su teoría sintérgica. Decía, el cerebro de Pachita es capaz de alterar la látice. Por eso el interés de Greenberg por estudiar cerebros de los chamanes mexicanos y los lamas tibetanos. Lo voy a explicar en términos especulativos. Si el cerebro construye el mundo que vemos, ¿qué pasa si nos encontramos con un cerebro que no procesa el mundo como los demás? El chamán aparentemente tiene capacidades que le permiten hacer predicciones, curaciones, de formas que no son entendidas de manera convencional, porque su conciencia es distinta, distorsionan de otra manera la base del espacio y por lo tanto tienen habilidades que otros no tienen. El interés de Jacobo, más que antropológico, era necesito encontrar cerebros que no funcionan como los cerebros convencionales, para ver si la teoría tiene sustento, dice Manuel de la Flor. Todos nuestros pensamientos están interrelacionados. Muchos ni siquiera son nuestros, sino que vienen del colectivo, anotó Greenberg. En búsqueda de huellas medibles de interacción entre el cerebro humano y la látice, pensó el concepto de potencial transferido. Querían saber si los cerebros de dos personas podían comunicarse. El experimento era sencillo. Dos personas se encontraban y conversaban. Después metía a cada uno en una cámara Faraday en donde no tenían ningún tipo de contacto. Ahí estimulaba solo al sujeto A. Quería saber si el cerebro del sujeto B, en ese mismo momento, registraba una variación eléctrica medible por los aparatos. Según el periodista Sam Quiñones, que escribió sobre Greenberg 3 años después de su desaparición, sus resultados fueron positivos en el 25% de los casos. Para la ciencia son casualidad. Como no se ha logrado replicarlo con el nivel estadístico confiable, la comunidad científica lo ha eliminado de sus áreas de experimentación, escribió Lea Bella Atti, que tiene un libro que se llama Alicia en el País de la Conciencia. Atti era colaboradora de Greenberg, que estaba a cargo de los experimentos del potencial transferido a la desaparición del investigador. La teoría sintérgica no se tomó en serio. Me siento como excomulgado, viviendo al margen de la sociedad. El precio que hay que pagar por no someterme al paradigma imperiante, escribió Greenberg en la batalla por el templo. Meses antes de desaparecer, Greenberg recibió a un reportero. Le dijo que sus investigaciones tenían 3 variantes: el enfoque neuropsicológico, neurofisiológico, que desarrollaba en laboratorio, y el enfoque chamánico, que se hacía en el trabajo de campo, y el estudio de las distintas escuelas místicas. Lo acusan de charlatanería, lo provocó el reportero. La ciencia se define por su método, no por sus temas, replicó Greenberg. Sam Quiñones hace una bella síntesis de la sintergia. La teoría por la que Greenberg llegó a ser conocido reflejaba su personalidad, basándose en la física y en sus experiencias con curanderos. Un poquito de Einstein, un poquito de Doña Pachita, un mensaje esencial que era cálido y esperanzador para toda la humanidad que está interconectada. Greenberg pasó casi toda su vida de adulto tratando de probar esta idea. Si tuvo éxito o no, es un debate que continúa en su ausencia. El laboratorio. Así lo describe Manuel de la Flor. Entrabas y había un espacio de oficina con el escritorio de Jacobo enfrente de una ventana, en donde había libreros por todos lados y podíamos sentarnos ahí 8 o 10 personas con sillas alrededor del escritorio. Luego un pasillo, otra computadora y varios estantes, aparatos de registro electroencefalográfico. Después venía un baño independiente y una cámara de Faraday, en donde podía la gente entrar y estar aislados electromagnéticamente del entorno. Lea Bella y Amira Valle tenían poco más de 20 años cuando trabajaban con Jacobo. Ellas han escrito un libro para rescatar sus memorias y los trabajos científicos que hicieron con la dirección de su maestro. Se llama Alicia en el País de la Conciencia.
e hicieron una edición de autor en el 2014. Ellas conocieron a Jacobo cuando él estaba en la cuarta década de su vida. Greenberg ya había desarrollado sus principales teorías, era consciente de todo el proceso y marco teórico de referencia a sus planteamientos y del rechazo que provocaban en los científicos institucionales. En el volumen de Lea y Amira cuentan que Jacobo Greenberg llegaba enojado al laboratorio. Su energía era tan fuerte que las computadoras paraban o no prendían. Teníamos que poner las manos encima para que se calmaran como si fueran cachorritos. Por el contrario, cuando Greenberg estaba feliz y entusiasmado, el hipercampo del laboratorio cambiaba, los aparatos funcionaban a la perfección. Jacobo dirigía el laboratorio número 23 de la Facultad de Psicología de la UNAM, el cual obtuvo cuando lo nombraron coordinador de la maestría en psicobiología. Ahí pasaba la mayor parte de su tiempo. Tenía cámaras de Faraday, electroencefalógrafos, equipos para inducir sonidos con bocinas, tenía registros psicofisiológicos, tasa cardíaca, medidores de temperatura, temperatura distal periférica. Recuerda Juan José Sánchez Sosa, quien en la década de los 90 era director de la Facultad de Psicología. La cotidianidad se desarrollaba entre computadoras, plumillas y papel de electroencefalograma. Jacobo era muy entusiasta y podía ser muy convincente y elocuente con las personas correctas. En la UNAM nosotros teníamos siempre las mejores computadoras, antes que nadie. Era el mejor laboratorio, recuerda de la Flor. Celebraba reuniones semanales cada viernes a las 3 de la tarde. Lea y Amira cuentan que era una delicia intelectual discutir los proyectos de trabajo. Los hacía hablar de filosofía, ciencias y disciplinas orientales, y no tuvo problema en aceptar entre sus colaboradores al genio autodidacta, así lo llamaba, Manuel de la Flor, quien carecía de títulos y diplomas. Jacobo también se postulaba a diversas convocatorias del CONACYT y la UNAM para obtener becas para los 15 colaboradores que llegó a tener en el laboratorio. No existían los buscadores de internet, pero Jacobo era muy diestro, buscando y encontrando qué fundaciones financiaban proyectos. Alguna vez me dijo, no tienes idea de la cantidad de dinero que nadie usa porque nadie responde a las convocatorias. Él conseguía dinero del CONACYT, que ya existía con relativa facilidad, pero es algo que tenía que estar analizando, recuerda Sánchez Sosa. Al laboratorio acudían lamas tibetanos, chamanes indígenas, cabalistas judíos, pacientes operados por Pachita, y Greenberg los invitaba a que entraran a la cámara Faraday a ponerse gorritos con electrodos en la cabeza y medirles el potencial evocado y el potencial transferido, conceptos centrales en las investigaciones del equipo. El laboratorio era el epicentro, pero los investigadores salían a confrontar sus hallazgos. De la Flor recuerda que acompañó a su maestro a ver las luminarias contraculturales de su época con Carlos Castañedo, el autor de las enseñanzas de Don Juan, o el muy excéntrico jesuita Salvador Freixedo, experto en ovnis. Jacobo daba batallas frontales para defender el laboratorio de despiadados ataques, escribió Amira Valle. Ataques que provenían del grupo de neurofisiólogos que no podían aceptar que un miembro de su comunidad hubiese cambiado radicalmente el enfoque, alejándose del ortodoxo. Por esas épocas, Greenberg dirigía el curso de meditación en el auditorio de la facultad, tenía la cátedra de mecanismos de la memoria y además daba un seminario con especialistas con quienes discutía temas diversos. Cuando empieza a escribir estas y otras experiencias que parecían no tener explicación, una gran cantidad de la comunidad científica de la UNAM y de afuera dijeron: esto es otro charlatán, ya está hablando de cosas raras. No es ciencia, pero Jacobo nunca dejó de usar el laboratorio con la metodología apropiada, recuerda su amigo y colega Sánchez Sosas. Cerramos los jueves, decía un letrero pegado en la puerta del laboratorio. Lea Valle y Ati describían que los jueves Jacobo Greenberg
se dedicaba a meditar, a hacer yoga y a profundizar en las prácticas orientales. Lea quiso sumarse. Después uno y otro colega de su equipo se fueron animando hasta que los jueves se convirtieron en el día en que varios integrantes del laboratorio viajaban a la cabaña que Greenberg tenía en algún lugar de los Altos de Morelos. Ahí les enseñó yoga, meditación autoalusiva, pranayana, que es una técnica de respiración, y caminatas de conciencia. Cada paso, tocarse un dedo, decir Satanama, era ver al académico transformarse en nuestro maestro espiritual, escribió Amira Valle. Durante un tiempo, cada jueves, ahí íbamos a hacer meditación. La cabaña estaba en medio del bosque y no tenía ni agua, ni luz, ni nada, dice De la Flor. Era una época sin internet ni celulares. Las cartas se recibían por fax y se imprimían en ruidosas impresoras de puntos. No había teléfono dentro del laboratorio y cuando Greenberg tenía llamada, Lea era la responsable de salir corriendo a contestar el teléfono a toda velocidad. Algunos colaboradores se ganaron el mote de los Cuatro Sintérgicos. Uno de los sueños de Greenberg era establecer el Instituto Nacional para Estudios de la Conciencia, INPEC, un espacio donde integrar sus búsquedas científicas y espirituales, continuar con sus investigaciones y también enseñar meditación y yoga. Pero sobrevino su desaparición a finales del 94 y sus proyectos quedaron inconclusos. Las fronteras. Jacobo Greenberg cruzó las fronteras de la ciencia, experimentó con la Ouija, el I Ching, la astrología y la cábala. Creyó en la visión extraocular, ver sin ojos, y enseñó a los niños a practicarla. De acuerdo con sus escritos, alguna vez logró levitar, rememoró 12 vidas pasadas y al menos 2 veces mudó de cuerpo. Fue a Costa Rica a buscar señales de la Atlántida, el continente perdido, acompañado de chamanes de ese país. Cuando Greenberg escribió sus libros, la contaminación del aire en la Ciudad de México era ya insoportable. Según su propio testimonio, no se quedó cruzado de brazos. Con ejercicios de respiración y meditación, limpió la atmósfera de algunas de las manzanas a la redonda. Luego se comunicó a la Secretaría de Ecología para ofrecer su técnica y fue cortésmente desairado. ¿Pero acaso su experiencia más audaz la vivió junto a Bárbara Guerrero Pachita, la chamana que hacía trasplantes de órganos con un cuchillo de monte? Greenberg atestiguó decenas, acaso cientos de operaciones de pacientes que llegaban desahuciados y se iban felices, sanos y curados por Pachita. Cuando Greenberg observaba que entraba en trance y el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, tomaba el cuerpo de la chamana, Greenberg se dirigía a Pachita como hermano, porque en realidad le hablaba a Cuauhtémoc, con quien conversaba en los intervalos entre paciente y paciente. Supe que yo estaba ahí no para fundar un instituto de estudios de la conciencia, sino para establecer un puente de unión entre Cuauhtémoc y Quetzalcóatl. Cuauhtémoc me animaba a escribir en un lenguaje florido. Me contaba de su vida de emperador y de la terrible conquista a la que fue sometido él y su reino. Cuenta el propio Greenberg. Publiqué un libro sobre Pachita y mis colegas de la UNAM pensaron que había enloquecido. Recordó después, en la India fue a buscar a un gurú de 800 años de edad, pero llegó tarde. Había muerto 3 días antes. En México buscó al chamán Don Panchito, menos longevo, pero llegó a los 130 años. También estuvo en búsqueda de las huellas históricas del indio yaqui Juan Matus, el sabio de las enseñanzas de Don Juan. Se convenció de su existencia histórica y absorbió sus ideas por medio de los libros de Carlos Castañeda. Comencé a sospechar que las ideas que yo suponía más en realidad me habían sido dadas por Don Juan desde el otro mundo. Mi campo neuronal había logrado interactuar con Don Juan en alguna zona de la látice. He hecho una enumeración de algunas de las fronteras intelectuales que Greenberg cruzó, y en el mismo en donde él contó el delicioso volumen autobiográfico La batalla por el templo, 1991. Lo dicho aquí con prisa y trivialidad posee la realidad de un atrevimiento que el lector solo encontrará cuando lea los libros de Greenberg.
Su audacia intelectual, más seductora, tiene un giro que se originó, cuenta Greenberg, que en los años 50 un inmigrante europeo llegó a una universidad norteamericana a dictar conferencias sobre la conciencia. Se le conocía como el Viejo. Convocó a sus estudiantes más comprometidos a apartarse de una vida de reflexión en una reserva indígena. Allí el maestro llegó a un grado tan elevado de meditación que un día se esfumó entre los árboles. Ese maestro se llamaba coincidentemente Jacobo Albert Greenberg Silberbaum. Décadas después, uno de los discípulos del Viejo encontró los libros de Jacobo Greenberg, el mexicano, y notó que coincidían punto por punto con las enseñanzas del viejo Albert Greenberg. El joven se pregunta si acaso el espíritu del Viejo lo ha tomado y guiado desde su infancia, especialmente desde el momento crucial, la muerte de su madre, Estusha. ¿Era Albert el arquitecto del plan? ¿Oyó una simple herramienta en sus manos para realizar sus deseos? Se pregunta. Acerca de aquel hombre, de vez en cuando recibo noticias confirmatorias de su existencia y de su conexión misteriosa con la mía. Sin embargo, dice de la Flor, Jacobo siempre renegó de que lo tildaran de parapsicólogo. Esto no es ciencia, decía. Y nunca, recalca su amigo Sánchez Sosa, nunca Jacobo Greenberg perdió contacto con la realidad. Era resistente al consumo de alcohol y drogas. Nunca alucinó ni oyó voces. Buscaba la explicación científica para aquello que no podía ser científico o parecer. Siempre regresaba a la metodología científica, principalmente la metodología experimental. Le alborotaba la mente encontrar un puente entre lo que había visto, aparentemente sin explicación ninguna, y lo que sabíamos de neurofisiología y psicofisiología. El Hobbit. De lejos parecías un hobbit de Tolkien. Bajito, regordete, le escribe a Miravalle. Poseía una bella voz de tenor. En la intimidad, me cuenta Estusha Greenberg, le gustaba cantar arias de ópera, acumulaba frascos de vitaminas y las consumía seguido. En las paredes colgaba collage de fotografías de sus viajes, en particular sus retratos con lamas y chamanes. Le gustaba la comida judía, pero en la cotidianidad lo recuerdan comiendo en el puesto de quesadillas de la Facultad de Psicología y disfrutando tacos de chile relleno. Se movía en cochecitos sencillos, un bochito azul celeste y una Brasilia, que lo llevó con Estusha en un largo viaje hasta San Francisco, California. Se encerraba a escribir y a meditar en una cabaña del fraccionamiento de Los Robles, en Morelos, que había bautizado como Safed en honor a una ciudad de cabalistas en Israel. Ahí no había luz ni agua, solo paz y silencio. Tenía un carácter fuerte, impulsivo, me dice Manuel de la Flor, gruñor, sangroncito, fascinante, un genio, añade Amira Valle. Duro, exigente y perfeccionista, dice Lea Valle. No era una persona realizada, no tenía logros contemplativos ni regulación emocional, según Valle. Jacobo era un neurótico, nos hizo llorar varias veces, la gente lo tenía idealizado, no estaba iluminado, remata Ati. Ella cuenta que Greenberg dormía poco, decía que su cabeza era una radio. Un día no podía dormir, prendió su radio de onda corta y escuchó la noticia, empieza la guerra del Golfo. Soy una especie de iluminado neurótico, se confesó Greenberg ante Ati. Hay una escena que quedó marcada en los recuerdos de Amira y Lea. Además de científica, en ciertas características de su discípula, Lea era bailarina, se preparaba para una presentación en el Festival Cervantino y tenía un ensayo aquella tarde. Se disculpó por retirarse antes de su hora de salida y se despidió de sus colegas. Greenberg montó en cólera y golpeó la mesa con los puños y le puso un ultimátum: elige el laboratorio o la danza.
Uno de los colaboradores lo llamó a la calma. Está bien, pero termina lo que estás haciendo en el laboratorio porque no me queda mucho tiempo, pidió Grimberg. Su hija Stusha lo recuerda de una manera directamente distinta. Un padre amoroso y muy consentidor, y un hombre sereno que nunca se estresaba. Amira Valle y Lea también lo rememoran haciendo expediciones al espacio escultórico para meditar en grupo, o caminando entre milpas y nopaleras en Morelos tras una sesión de yoga, pero a Grimberg le emocionaba el aprendizaje. Cuando aprendía algo nuevo, parecía un niño feliz. De niño le llamaban Jackie en la familia y lo hacía feliz ir de vacaciones a Acapulco. En ese entonces criaba tarántulas, desarmaba radios y televisores para aprender su funcionamiento, construía pequeños aviones. En esos momentos tuvo un sueño revelador. Estaba dentro de una nave espacial y un ser extraño le ponía cables en la cabeza, le enseñaba a leer libros con solo poner las manos encima del volumen y le daba una predicción que se cumpliría décadas después. Escribirás muchos libros. El escritor. Nunca acudió a un taller literario ni manifestó de niño o adolescente el deseo de convertirse en escritor. Sin embargo, un día que recuerda bien Lisette Arditi, se propuso escribir. Yo quiero escribir y voy a hacer mucho dinero de escribir. Siento que puedo hacer suficiente dinero y entonces voy a poder dejar la facultad. Por aquel entonces, Stusha tenía apenas 4 añitos de edad. Su apasionamiento por escribir le dio de un día para otro, recuerda Lisette. Era 1972 posiblemente. Desde entonces y hasta el 94, el año de su desaparición, Jacobo Grinberg escribió más de 50 libros. Sus obras solían ser breves, pero con una fiebre escritural que no deja ser un portento para lo académico de tiempo completo. Para un académico de tiempo completo, escribir más de 50 libros en un lapso de tan poco tiempo, que realmente no es poco, es un portento. En ocasiones podía escribir durante horas y sentirme fresco en lugar de cansado, recordaba el propio Grinberg en el libro dedicado a Pachita. Y sí, llenaba agendas con su letra pequeñita que luego pasaban a máquina sus asistentes de investigación. Escribía 4 libros simultáneamente y se aventuró a diversos géneros, libros de texto para estudiantes, tratados científicos, pero también cuentos, novelas de ciencia ficción, poemas y su volumen autobiográfico, una honesta revisión de sí mismo, a veces quizá demasiado severa, que recuerda las confesiones de San Agustín. Se sentaba durante horas, todo lo escribía en manuscrita y nunca corregía o mínimamente, añade Arditi, testigo de su súbita conversión a escritor. Primero empezó con cuentos. Sus cuentos son sueños de libertad, me dice. Encontrarse a un sabio en una cueva que le diga de qué trata la vida y el cosmos, y tuvo una evolución hasta novelas más complejas como su último libro publicado, Los cristales de la galaxia, completamente integrada a la teoría sintérgica. El joven se bebió a los grandes autores de ciencia ficción, todos, dice Arditi, Asimov, Clarke, Dick, Ginn. A veces dictaba sus textos en cassette para que luego lo transcribieran sus asistentes de investigación. Los martes eran sus días de escritura en el laboratorio. Además, se encerraba en su cabaña en el fraccionamiento de Los Robles, en Aguatlán, Morelos, a poner sus ideas en negro sobre blanco. Entre sus discípulas corrió la idea de que podía escribir un libro en una sola noche. Aprendió a jugar con las palabras, como lo fue la creación del nombre de su teoría, la teoría sintérgica. Con las metáforas puestas al servicio de la ciencia, la noche estrellada le hacía pensar en una red neuronal. Las estrellas hacían sinapsis unas con otras. El cosmos, un gran cerebro, pensándonos, lo mismo imaginó del planeta. Si la Tierra es un ser viviente, como estaba seguro que era, ¿en dónde estaría su mente? ¿Dónde guardaría sus recuerdos? Alguna vez hizo esa pregunta frente a sus colegas en laboratorio y Amira Valle se aventuró con una respuesta.
En el mar. Ahí está la memoria de la Tierra. Greenberg asintió. Los delfines. Jacobo Greenberg nadando con delfines. Esa es la última imagen de Amira Valle y Lea Bella Ati. Guardan de su maestro esa imagen y la atesoran. En noviembre de 1994, ellos querían probar si era posible que los cerebros de los niños con autismo y los cerebros de los delfines experimentaran el potencial transferido. Habían conseguido gorritos con electrodos adaptables a los mamíferos del Parque Acuático Atlantis, en el bosque de Chapultepec. Como Ati estaba embarazada, se quedó en la orilla. Amira, Jacobo y Teresa, su última esposa, se lanzaron al acuario con trajes de neopreno. Todo iba bien hasta que un delfín atacó a Tere y lo obligó a salir de la alberca. La jornada de nado con delfines terminó con un sabor amargo. 3 décadas después, esos sucesos se leen como una señal de mal augurio o quizá un asomo de advertencia inesperado. ¿Qué percibió aquel delfín de lo que le ocurriría a Greenberg?, pregunta Ati. La conocí en una reunión, vestida al estilo iraní y con unos ojos rasgados que le daban una apariencia muy extraña. Más rara me pareció su conducta y su lenguaje, escribió el científico en su autobiografía. Poco antes de conocerla, Greenberg había visitado a un quiromancio que había leído las líneas de su mano. Le dijo que estaba a punto de conocer a su verdadera compañera y que sería mi última oportunidad para tener una relación estable. Como escribió Greenberg en La batalla por el templo, Greenberg decidió creerle y se casó con Teresa Mendoza. Teresa, la mujer que ha sido señalada como sospechosa de colaborar en su desaparición, en las vísperas del 12 de diciembre del 94, cumpleaños de Greenberg, lo esperaban en casa de Luis, uno de los 4 sintérgicos, para celebrar sus 48 años, pero nunca llegó. Su familia también había preparado una comida que se quedó sin cumpleañero. Las alertas tardaron algunas semanas en encenderse porque Greenberg y Teresa tenían un viaje programado a Campeche y luego otro a la India. La policía de investigación descubriría después que ni siquiera habían comprado los vuelos. Nunca se volvió a saber de Jacobo Greenberg. Hay distintos puntos de vista sobre los últimos meses del científico y en particular el papel de Teresa Mendoza. Sam Quiñones, periodista estadounidense, que se enteró por el psicofisiólogo 3 años después de su desaparición, afirma que en 1994 había sido un buen año para el investigador. Los experimentos sobre el potencial transferido eran prometedores, Greenberg los había llevado a un congreso internacional y había regresado radiante. Estaba feliz porque recibió noticias de que el libro de Pachita sería traducido al inglés. En efecto, tenía problemas con Teresa, pero se debían a que ella quería tener hijos y Jacobo no. Salvo a eso, Greenberg tenía todas las razones para estar con Teresa. Otros indicios apuntan a que Greenberg y Teresa mantenían una pésima relación. A su hermano Jerry Greenberg le había dicho que tenía miedo de su pareja y prefería dormir en una combi, testimonio dado por el cineasta Aida Cuellar. La desaparición sigue sin aclararse. El documental El secreto del Dr. Greenberg de Aida Cuellar 2020 especula con la hipótesis de que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, secuestró a Greenberg, posiblemente para usar sus descubrimientos con propósitos militares. La película de Cuellar apunta a que Teresa pudo haber colaborado con la desaparición. A principios de diciembre del 94, sonó el timbre del teléfono en el laboratorio. Ruth Cerezo, una de los 4 sintérgicos, tomó la llamada. Era Teresa, quien le informaba escuetamente que ya no esperaran a Jacobo durante el resto del mes. Pero pasó el tiempo y al no recibir señales de vida, la familia y amigos de Jacobo acudieron a las autoridades. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asignó al comandante Clemente Padilla como responsable de la investigación. Padilla estableció que Greenberg había desaparecido contra su voluntad, pero nunca lo encontró
y apuntó hacia Teresa como sospechosa. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin aclararse. Los recuerdos de Valle y Atty pintan a un Jacobo Greenberg librando batallas, una de ellas con Teresa. Jacobo llegaba alterado al laboratorio, especialmente después de pelearse con ella, y perdía por completo el control. Estaba en mucha turbulencia emocional. Escribieron en el manuscrito inédito anécdotas de laboratorio. La desaparición de Greenberg dejó en orfandad a varios de sus colaboradores. Cuando él desaparece, canalizaban el laboratorio. Todo el mundo se pelea por las cosas porque teníamos lo mejor de lo mejor, dice De la Flor, Valle y Atty. Acusan que aquellos colegas que menospreciaban su trabajo se apropiaron de las computadoras y los sofisticados aparatos de laboratorio, que quedó clausurado. A Estucha se le permitió sacar objetos personales de su papá, pero las investigaciones, papers, proyectos quedaron interrumpidos y abandonados. Desde entonces la familia de Jacobo se ha encargado de resguardar y difundir su legado. Lisette Arditi, en su momento, fue la creadora de las portadas originales de los libros, de quien fuera su primer esposo. Su hija Estucha Greenberg gestiona la página web oficial, jacobogreenberg.com. Ella es una de las representantes más importantes del género world music en México y musicalizó el libro de poemas Cantos de Ignorancia Iluminada de su padre. Su página web es estucha.com. Nicolas Mesnach, yerno de Jacobo, ha sido un promotor infalible en los libros de Greenberg, al ser el primero en digitalizarlos y ponerlos de vuelta al alcance del público. Jacobo tiene hoy 2 nietas, a las que no conoció, Ixchel y Leilani. Esta última es la autora del retrato que acompaña este texto. La biblioteca de Jacobo se publicará en De Bolsillo y forma parte de este esfuerzo por mantener el legado del científico mexicano. En internet circulan fantásticas hipótesis: que lo secuestraron los ovnis, que se transformó en el subcomandante Marcos del STLN, que llegó a un estado meditativo tan elevado que simplemente se evaporó. Una de las teorías compara a Jacobo Greenberg con Neo, personaje de la película Matrix. La Matrix es un programa de realidad virtual en el que todos vivimos inmersos. Los robots han tomado el control del mundo y nos mantienen esclavizados, conectados a cables para extraer nuestra energía. Esos mismos cables nos conectan a la Matrix, a la ilusión, la que creemos estar vivos, mientras somos explotados somos explotados. Jacobo Greenberg, como Neo, se ha liberado de esa Matrix y es el primer hombre libre de la Tierra. Y así se propaga la leyenda, el mito del autor de culto, guía intelectual y espiritual. Lisette anota otra hipótesis. En un país como México, con 120,000 desaparecidos, te matan y acaso te desaparecen por robarte el dinero o la billetera. Juan José Sosa dice: lo que perdió la ciencia, lo que le haya pasado es una pérdida gigante para la psicología, y en particular iba en el camino correcto. Acabaría, no sé si con el premio Nobel, pero sí con un premio importante. Hubiera encontrado los principios regulatorios de los que vemos y decimos, no lo puedo creer. Y describir cómo ocurrió, cómo es que lo vi y cómo se explica, es algo que no tiene palabras. ¿Qué diría hoy si regresara?, se pregunta Lisette Arditi. Aventura una respuesta. La respuesta es muy simple. Aprovecharía los avances tecnológicos para probar sus teorías y se prestaría poca atención a la mitificación de su personaje. Arditi lo compara con el Quijote. Jacobo podría ser un Quijote, porque el Quijote era congruente total, vivía su cuento. Amira Valle le escribe con cariño y nostalgia: te mando un beso a la látice, donde habitas por siempre. Amira Valle, Lea y Manuel de la Flor tienen además un proyecto de darle continuidad a las investigaciones de su maestro y reabrir un laboratorio para volver a ellas. Su hija, Estucha Greenberg, pide recordarlo
no solo como un gran científico, sino también como un hombre que dio su vida por búsqueda de la libertad. Jacobo Grinberg Silberbaum, el Quijote de la Ciencia. Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Espero que te haya gustado la semblanza del Dr. Jacobo Grinberg. Es un esfuerzo por difundir parte de su obra y contenido que quiero integrar al eje temático del podcast, y sobre todo porque hay muchas personas en varios países que escuchan mi programa y esto me llena de mucho orgullo, me da mucho gusto, pero creo que podemos difundir a este autor en muchos países. Este podcast que tengo presente desde hace varios años tiene un alcance internacional que en lo personal me apasiona muchísimo, me llena totalmente de gusto que podamos llegar a muchas personas, y esa es la intención, poder difundir todo lo relacionado a el contenido que tengo preparado desde hace ya varios años. Y pues bueno, te quiero compartir la ubicación geográfica y mandar saludos a las personas que escuchan Psicología Autóctona Transpersonal en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Canadá, Alemania, Chile, Puerto Rico, Perú, Bolivia, Uruguay, Australia, Noruega, Brasil, Inglaterra, Guatemala, Holanda, Rusia, Ecuador, Israel, Polonia, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Irak, Italia, Etiopía, Turquía, Rumanía, Tunisia. Muchas gracias. Thank you very much. I'm Francisco López. Espero que te encuentres excelente y que te haya gustado este episodio. Ayúdame a compartir para llegar a más personas. Te deseo lo mejor, hoy y siempre.